en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 40. Mateo 12, 40. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Ahí, ya dije, hermanos, estamos, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando lo tengan todos, me lo indican con un amén. Lo tienen todos, hermanos. Gloria a Dios. Como la mitad, hermanos. Amén. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, dice, y 3 noches. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por ese día. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tu iglesia, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno, Señor, en esta mañana, Señor. Dios, que a través de tu Espíritu somos tocados, seamos ministrados, seamos bañados, Señor, de la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que somos tus hijos, somos tu pueblo, somos, Señor, los redimidos tuyos, Señor. Mira, Dios, y te pido que bendigas a cada familia que está presente, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño, Señor, los hogares, los matrimonios, Señor. Y Dios, pronunciamos tu palabra que tú prometiste, Señor, a través de ella, que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra, Señor. Mira, Señor, que esa bendición pueda caer sobre nosotros, tenerla, abrazarla, Señor. Y mira, Dios, todo pensamiento negativo lo sometemos debajo de tus pies. Declaramos este lugar santo por el poder de tu palabra, mentes y corazones libres, Señor. Amén y amén. Tome su asiento ahí donde está y mire, voltee a su lado y dígale a su vecino: venció la muerte. Jesús venció la muerte. Nótese que algo interesante, hermanos, a través de la palabra de Dios, que Jesús vino a vencer, hermanos, lo que había vencido al hombre. ¿Está conmigo? Nótese que Satanás venció al hombre, hermano, desde el principio de la creación. Dios le dio autoridad al hombre y Satanás se la robó. ¿Está conmigo? Le dio dominio y Satanás se lo robó. Le dio vida, hermano, supuestamente a Adán, hermano. Dios lo formó, lo hizo para que viviera para siempre. Que Adán, hermano, fuera inmortal, que nunca muriera el hombre. Así es que, pero el mandamiento estaba sobre Adán y le dijo Dios a Adán: Adán, mira, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero el día, Adán, pero el día, no le escuchó, hermanos, así decirle a usted, su papá o su mamá: mira, hijo, no hagas esto, pero el día que tú lo hagas, vas a ver. No le dijeron así. Oh, mira, te he dicho, pero el día que yo escuche, el día que yo te vea, el día que se te ocurra hacer esto. ¿A quién le dijeron, hermano? Y dicho y hecho, hermano, lo cumplieron los papás, pero Dios también le dijo a Adán: el día que tú comas de ese árbol, el día que tú comas de ese árbol, Adán, tú vas a morir. ¿Sabe que Dios había creado, había formado a Adán para ser un ser, un hombre, un ser humano inmortal, de vivir para siempre, todo el tiempo? Pero nótese, hermanos, nótese, no sé por qué es así en el ser humano, en nosotros. Lo que más nos prohíben es lo que más queremos hacer. ¿Está conmigo? Le dice a su hijo: mira, no hagas esto, no toques, no te subas. Y como le dice: súbete. ¿Está conmigo? Pero entonces, hermano, Adán comió del fruto
y la Biblia dice, hermano, que murió. Ahora, si usted lee la historia, hermanos, la Biblia enseña que Adán todavía siguió viviendo 900 y tantos años. Entonces, ¿dónde está donde Dios le dijo, el día que tú comas ese día vas a morir? Hermano, no murió, hermanos, físicamente, pero de la muerte que Dios le estaba diciendo era el alejamiento de la presencia de Dios sobre Adán. El día que él comió, él murió, con lo que quiere decir hubo una separación, una ruptura, algo se rompió, algo fue separado, algo fue desunido y permaneció desunido todo el tiempo, mucho tiempo, hasta que vino otra vez Jesús. A Jesús a unir lo que se había roto, a unir lo que se había muerto, a darle vida nuevamente a lo que había muerto. La Biblia dice, hablando Jesús, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez como 3 días, dice, así estará el Hijo del Hombre, dice, en la tierra por 3 días. Y habla, hermano, de su muerte y de su resurrección. Si usted ha leído la historia de Jonás, Jonás se lo comió un pez y después fue y lo vomitó, hermano, por ahí cerca de Siria, hermanos, y ahí lo vomitó. Y Jesús usó esa historia de Jonás para decir, así como Jonás, así voy a estar yo. Voy a morir, pero voy a resucitar. Y otra vez el Señor Jesús habló de la resurrección. Habló de su muerte, pero también habló de la resurrección. Muchos de los que estamos aquí hoy en este día, hermanos, nos preocupa el día que la muerte llegue a nosotros. Pero la pregunta sería, ¿estamos preparados, hermanos? ¿O entiende usted qué es la muerte? Nótese, hermanos, que escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros tenemos mucho miedo a la muerte física, ¿cierto o no? Y todo ser humano. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, déjeme decirle, escúcheme lo que le voy a decir. La muerte física es irrelevante, hermanos. La muerte física es insignificante. ¿Está conmigo? A la muerte que usted y yo le debemos de tener miedo es al alejamiento de Dios. ¿Está conmigo? A lo que le pasó a Adán. Nótese, Adán, el día que tú mueras vas a morir. ¿Murió físicamente? No. Se rompió algo de Dios con el hombre. ¿Está conmigo? Entonces se da cuenta que la muerte física es irrelevante. Todos vamos a morir. Ahora, pero de la muerte espiritual, esa sí usted y yo debemos de estar, hermano, aterrados y espantados. ¿Está conmigo? Que yo viva para siempre en lo espiritual. Que yo viva para Dios en lo espiritual. ¿Cierto o no? Ahora, nótese. Cuando nosotros entendemos, hermanos, hablamos acerca de la muerte, y eso es lo que Jesús vino, hermano, a ejecutar. No para que tú tuvieras vida, hermano, eterna física, sino, hermano, para restaurar, para pegar, para resucitar lo que se había muerto, o en otras palabras, para lo que el hombre había perdido para con Dios. Eso vino Jesús a resucitarlo, a darle vida. ¿Está conmigo? Por eso, nótate que cuando tú no conocías al Señor, hermano, mire, cuando tú y yo no conocíamos al Señor, la Biblia nos considera muertos, nos consideraba muertos. ¿Está conmigo? Cuando usted y yo, hermano, o el mundo entero, o el mundo, hermano, que no conoce a Dios, la Biblia lo considera que es un muerto. Pero no físicamente, sino un muerto, hermano, de la ruptura que ocurrió en Adán. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora,
la Biblia enseña, hermano, que cuando usted llega a conocer a Jesús, la Biblia dice que usted obtiene vida y vida eterna. ¿Está conmigo? Entonces, lo que Jesús está tratando, o lo que la palabra de Dios revela a través de la Biblia, es acerca de la muerte espiritual, de lo que ocurrió, hermano, entre Dios y en el hombre, en el ámbito espiritual, en lo que no se puede ver. Por eso, mire, Jesús decía, no temas, dice, no temas al que mata el cuerpo, porque el alma no la puede matar. Dice, teme a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Está conmigo? Y nótese, entonces nosotros debemos enfocarnos en la vida eterna que Dios nos ha dado, en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, nótese, lo que marca la historia del hombre, en toda la historia de su existencia del hombre, la marcó el día que Jesús, hermano, se levantó de la tumba. Porque ese día, hermano, fue restaurados todas las cosas. Fue restaurado el hombre, fue restaurado, hermano, aún los que habían muerto, porque dice que la Biblia que el Señor Jesús es Dios de vivos y de muertos. No está hablando, hermano, de todos los muertos, está hablando solamente de los muertos que confiaron en Él antes que Él viniera. ¿Está conmigo? Porque si dijera muertos en general abarca a todos, pero no, aquellos que habían puesto, hermano, su fe en la salvación que Dios iba a dar al mundo entero. Por eso la Biblia dice que el Señor es Dios de vivos y también de muertos. Habla, hermano, de los muertos que murieron en Él, como David, como Moisés, como Elías y como el pueblo de Israel, que siempre creyó en la salvación de Dios. Y a través de la historia, hermanos, siempre se hablaba de la salvación, hablaba, hermanos, de la restauración de Dios. Nótese, Jesús murió, hermanos, como hombre. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el cuerpo de Jesús, hermano, se mató, ¿verdad? Se le quitó la vida, hermanos, a todo aquello que, hermano, esclavizaba al hombre. Jesús, hermano, murió no como Dios, sino murió como ¿quién? Murió como hombre. Si usted lee el Evangelio, hermano, de Mateo, ahí, hermano, expresa y se le reconoce a Jesús como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, o el sacrificio, el Cordero, hermano, o la propiciación que Dios dio al mundo para restaurar al mundo de sus pecados. Lucas capítulo 23, verso 46 dice, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, dice, expiró. Jesús murió como un hombre. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque en su cuerpo, hermano, se le adjudicó, se le transfirió, hermano, sus pecados de usted se le transfirieron a Él en una forma como automática. Isaías dice que Él absorbió los pecados de todo el mundo, y en el cuerpo de Jesús, hermano, se condenó y se castigó y se le dio muerte al pecado. Ahora, cuando usted y yo creemos, hermanos, creemos en Jesús, la vida de Jesús, se nos da a nosotros, se nos considera, hermanos, como que si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Por la vida de Jesús. En otras palabras, Jesús se paró en el lugar suyo y nosotros nos estamos parando hoy en el lugar de Jesús. A Él se le transfirieron nuestros pecados, pero a nosotros se nos transfirió, hermano, la vida de Jesús. Y por eso hoy usted y yo reconocemos, hermanos, que tenemos vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Porque usted y yo hemos resucitado, hermano, de entre los muertos. ¿Está conmigo? Entonces Jesús, hermanos, murió como hombre. Murió y sin duda alguna, hermanos, dice
El mundo siempre ha dudado de que Jesús haya resucitado. Usted escucha alrededor del mundo y en el tiempo, hermano, que Jesús resucitó, hermano, muchos no creyeron. Mateo 27:64 dice, los líderes de aquel entonces dijeron: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor, dice, que el primero. Los líderes de aquel entonces, mucha gente, hermano, mayormente los saduceos, que era el grupo, hermano, que no creía en la resurrección. Y nótese, no solamente en aquel tiempo, sino en toda la historia, hermano, hay gente que no cree en la resurrección. Hay gente, hermano, que no cree que una persona que muere puede regresar o puede levantarse nuevamente. Pero nótese, aún con esos impedimentos y la duda que había en muchas personas en aquel tiempo, déjeme decirle que hubo testigos oculares. Los testigos oculares, hermano, que mencionan que sí, realmente Jesús resucitó, porque muchos lo vieron. Mayormente los testigos de Jesús, aquellos testigos los cuales miraron a Jesús después que se ha levantado de las tumbas y, hermanos, se presentó a muchos, a la iglesia, a los discípulos y a todos aquellos que habían puesto su fe. Aunque habían todavía, hermanos, muchos dudaban todavía de que Jesús hubiera resucitado. Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Los testigos oculares, nótese que un testigo siempre va a ser testigo, hermano, siempre y cuando esté presente, siempre y cuando haya visto y haya presenciado lo que ha ocurrido en el momento que se le está considerando que es un testigo, hermanos, legítimos. Jesús resucitó, se levantó de la tumba, y en aquel entonces, hermanos, el grupo que andaba con Jesús, y en este caso las mujeres, hermanos, fueron testigos y eran testigos de que Jesús había resucitado. Y déjeme decirle, hermanos, que usted y yo también, hermanos, somos testigos de que Jesús resucitó. Todo aquel hermano que cree en Jesús es testigo que Jesús resucitó. Le voy a decir por qué. Porque un muerto, hermano, no puede obrar, no puede sanar, no puede restaurar, no puede hacer vidas nuevas, ¿cierto? Pero alguien que ha resucitado y que está vivo, hermanos, como nuestro Señor Jesús, que está vivo en nuestros corazones, y nosotros somos testigos de que Él vive. Cada vez que el Señor se mueve en su vida, usted se da cuenta que el Señor vive. Cada vez, hermano, que usted recibe una respuesta de Dios, usted se da cuenta que Él ha resucitado. Y usted y yo somos testigos, hermanos, todo el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y así debemos nosotros predicarlo. Nótese, la encomienda de Jesús a estas mujeres era: vayan y díganle a los discípulos, a los demás, que yo he resucitado. La encomienda o el mandato o el mandamiento para usted y para mí es decirle a la gente: mira, Jesús ha resucitado. Jesús vive. ¿Qué es lo que lo predicamos nosotros a la gente? Mira, Jesús vive. Él vive, Él no está muerto, Él está vivo.
Si usted ve a las religiones, hermano, en esos días, o el día de ayer, o el día viernes, hermano, usted ve en la televisión, muchos anuncios, hermano, o programas sacaban donde pueblos enteros, mayormente en México, hermano, pueblos enteros, hermano, donde llevan una estatua, hermano, a un Cristo muerto, a un Cristo, hermano, que no hace milagros, a un Cristo, hermano, que engaña al mundo entero, y que el diablo, hermano, ha engañado a través de ese Cristo muerto, engañando al mundo entero, y la gente arrodillándose, hermano, y llevándolo por las calles. Yo digo, ese Cristo está muerto, ese Cristo es una mentira, ese Cristo no se puede mover, lo tienen que llevar cargando. Pero déjeme decirle, hermanos, la Biblia dice que Cristo resucitó al tercer día y está vivo en medio de nosotros. Está vivo en tu corazón y está vivo en mi corazón. La encomienda de Jesús, nótese, les dijo algo bien interesante a la iglesia. Dile a los discípulos, dile a los apóstoles que vayan, ¿verdad? Que vayan a Galilea, que yo voy adelante de ellos. Diles que vayan a Galilea y que yo voy delante de ellos. La Biblia enseña, hermanos, que Jesús es la primicia de los que resucitaron. Jesús es la primicia de la resurrección. Y la Biblia enseña, hermano, que así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Qué es que Jesús vaya delante de nosotros, hermano, después que Él ha resucitado? Quiere decir que nosotros vamos detrás de Él, porque así como Él resucitó, de usted y yo también vamos a resucitar. Vamos a estar en la presencia de Dios, vivos. Acuérdese, lo regreso nuevamente a lo que empecé diciendo. Adán murió. La desgracia más grande, hermano, que le haya ocurrido al mundo entero, hermanos, no fue el diluvio, no fue otra cosa, no fue, hermanos, las ciudades destruidas por fuego, sino, hermano, la calamidad más grande que le ocurrió al ser humano fue haber muerto, hermano, desde el principio de la creación, siendo que Dios lo había formado para vivir siempre, para ser un hombre inmortal. Ahora, nótese, cuando Jesús resucita, lo resucitó a usted y me resucitó a mí para vivir para siempre. Para vivir para siempre, que nomás vivir por vivir, no. Para vivir en la comunión, en la unidad y en la restauración que Dios dio a través de la vida de Jesús, para que usted y yo, hermano, vivamos con Dios todo el tiempo para siempre. Estaremos con Él, porque Él ha resucitado. Si nosotros comprendemos lo que Él restauró, lo que Él unió nuevamente, lo que había muerto le dio vida, lo que se había roto fue restaurado, lo que se había perdido lo fue encontrado, lo que había sido desunido de con Dios fue unido nuevamente. Y ahora usted y yo, desde el día de la resurrección, hermano, usted y yo estamos con Dios. ¿Gracias a qué? A que Jesús resucitó. Estamos con Dios. Estamos con Dios. Somos parte de lo que Dios hizo a través de Jesús, restaurándonos nuevamente. Dice la Biblia, la restauración de Jesús dice, venció ¿qué? La muerte. Había algo que vencer. ¿Qué le ocurrió a Adán? Murió. ¿Qué había que vencer, hermano? Vencer la muerte. ¿Tenía que morir Jesús? Absolutamente, tenía que morir, porque solamente de esa manera Jesús podía vencer ¿qué? La muerte. ¿Y en qué se demuestra que Jesús venció la muerte? Cuando Él resucitó. Romanos capítulo 5, verso 14 dice, no obstante, mire lo que dice la Biblia. Reinó la muerte. ¿Sabe que la muerte, hermano, reinaba en el hombre? Dice, reinó la muerte desde Adán. Desde Adán, hermano, la muerte tuvo dominio sobre el mundo entero.
sobre todo ser humano, sobre toda familia. Dice hasta Moisés. Aún dice a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice el cual es figura del que había de venir. Reinó la muerte así. ¿Por qué reinó la muerte no solamente en Adán y en usted y en todos, sino por qué? Porque nosotros heredamos, hermano, la condición la cual nos metió Adán, y porque Adán murió, todos murieron también. Y usted puede decir, ¿y por qué yo? Solamente porque Adán es el padre de los seres humanos, solamente. Pero interesante, Hechos 2:24 dice, a cual levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, dice, que fuese retenido por ella. Jesús, hermano, era imposible que la muerte lo retuviera, y la muerte no lo detuvo. Nótese, voy a pedir a quién, voy a pedir a Daniel que venga. Daniel es mi hijo. Mire lo que pasó. Y mire lo que va a pasar, hermanos, con los que no creen en la resurrección. Lo que va a pasar es esto. Los apóstoles dijeron que la muerte no pudo retener a Jesús, porque Él venció la muerte. ¿Está conmigo? Acuérdense, yo les expliqué, muerte es separación, muerte es, hermano, ruptura, muerte es, hermano, que se abrió un abismo grande entre medio de Dios y el hombre. Y ese abismo, hermano, en el cual cayó el ser humano, Jesús tuvo que ir ahí. Si usted lee la Biblia, hermano, dice la Biblia que cuando Jesús murió, en los 3 días Él viajó a las profundidades de la tierra, y dice que algunos escritores que ahí, hermano, liberó algunos espíritus o almas que estaban encarceladas. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque aquellos hermanos que habían puesto su vida en Él también en ese momento, Jesús los estaba liberando, los estaba soltando. Nótese cuando, levanta las manos, la muerte, hermano, había hecho esto al hombre. ¿Está conmigo? Cuando Jesús muere, hermanos, en lugar del hombre. ¿Está conmigo? Así que el que murió fue un hombre, no fue Dios, hermano. Jesús no murió como Dios, sino murió como hombre. ¿Está conmigo? Ahora, en el cuerpo del hombre, Jesús está matando toda enemistad, hermano, que se había producido, y ese abismo, hermano, de entre el hombre con Dios. Cuando Jesús, hermano, bajó a las profundidades, y cuando Jesús murió, y cuando Él resucitó, hizo esto, soltó, hermano, la muerte al hombre, y el hombre quedó vivo, quedó libre de la muerte, hermano, porque la muerte no lo pudo retener. ¿Está conmigo? Ahora, cuando tú aceptas a Cristo y tú tienes a Cristo, aceptas la resurrección, lo que la muerte contigo va a hacer, hermano, va a ser lo mismo. No te va a poder retener. Ahora, hay algo triste. Hay un mundo, hermano, numeroso, que no cree en la resurrección. Y por no creer en la resurrección y por ende en Cristo Jesús, que nos libera del pecado y de la muerte, ¿sabe? El pecado, hermano, y la muerte los va a retener. Y por eso van a permanecer una eternidad, hermanos, separados y apartados de Dios, porque la muerte los va a agarrar, los va a abrazar y los va a detener. Y nunca, 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 escúcheme eso, los va a soltar. Pero démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Jesús venció la muerte. Ya te puedes ir. Jesús, dice la Biblia, venció la muerte. Ahora la muerte a ti ni a mí nos va a poder sujetar, nos va a poder retener. ¿Por qué? Porque ya no tiene poder sobre ti, no tiene poder sobre mí.
Jesús le quitó ese poder que tenía sobre el hombre, sobre la humanidad. Corintios capítulo 15, verso 21 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, dice, la resurrección, dice, de los muertos. Por Adán entró la muerte, dice, y por el segundo Adán Jesús entró la resurrección. Debemos nosotros entender ese día que hoy celebramos, hermanos, la resurrección de Cristo, el levantamiento de la tumba, el levantamiento de la muerte, porque la muerte, hermanos, no fue capaz de detener a Jesús, porque Jesús lo venció en las profundidades de la tierra y de todo lugar, hermanos, venció a la muerte y saliendo victorioso. Y ahora esa victoria, hermanos, Dios la ha puesto en tus manos. Dios la ha puesto en mis manos. Yo vivo porque Él vive. Tú vives porque Él vive. Y debemos glorificar, hermanos, a nuestro Señor Jesús. Solo Jesús tenemos vida, porque en Él, que el Señor Jesús, hermanos, ha vencido la muerte. Estamos vivos. Póngase de pie en este día, hermanos.